Hola reposteros, en esta ocasión les voy a enseñar a preparar esta receta de hotcakes, así que si quieren ver cómo se hacen, sigan en el video. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son leche, puedes utilizar la leche que más te guste, ya sea animal o vegetal. Harina, esta es harina de trigo de todo uso, pero si lo deseas puedes utilizar cualquier tipo de harina que más te guste. Fécula de maíz, huevo, sal, polvo para hornear, extracto de vainilla, mantequilla, pero puedes utilizar mantequilla, manteca vegetalina o manteca Crisco. O incluso si quieres puedes utilizar aceite. Y vamos a utilizar azúcar, este es azúcar estándar, pero también puedes utilizar el azúcar que más te guste. Recuerda que las cantidades de los ingredientes van a estar apareciendo aquí abajo. En un tazón vamos a empezar a agregar nuestros ingredientes. Vamos a colocar nuestra harina, fécula de maíz o maicena, polvo para hornear y la sal, y vamos a mezclarlo ligeramente. Para hacer estos hotcakes o pancakes, puedes hacerlos con una batidora de mano, de pedestal, o incluso puedes hacerlo con esta herramienta, y si no llegas a tener, también puedes hacerlo con un tenedor. Vamos a mezclarlos bien. Ahora vamos a agregar el azúcar. Si lo deseas, también puedes hacerlos en licuadora. Ahora, ya que está bien integrado todo, vamos a agregar la leche. Y vamos a empezar a mezclar ligeramente. Aquí mismo, antes de terminar de mezclar, añadimos el huevo, el extracto de vainilla y nuestra mantequilla derretida. Y ahora sí vamos a mezclar bien todo hasta que se integre. Si lo deseas, puedes agregarle alguna esencia extra, y también si quieres puedes pintarlos con algún colorante vegetal comestible. Vamos a batir bien hasta disolver los grumos que pueda tener nuestra masa. Y ahora sí, ya que tenemos nuestra mezcla sin grumos, vamos a empezar a preparar nuestros hotcakes. Para eso vamos a necesitar una estufa o una parrilla y un sartén, el cual vamos a poner a fuego bajo con un poco de aceite o mantequilla para evitar que se pegue. Yo en este caso voy a utilizar este tipo de herramienta, que es una cuchara para helado, para colocar nuestros hotcakes o nuestra masa y empezar a formarlos. Pero puedes utilizar cualquier herramienta que te sirva para empezar a servir de una medida estándar tus hotcakes. Ahora sí, ya está bien caliente nuestro sartén y vamos a ponerle un poco de aceite. O también, como te digo, puedes ponerle mantequilla. Y vamos a agregar nuestra cucharada de masa. Vamos a esperar a que empiece a dorarse y a cocerse nuestra masa para poderle dar la vuelta. Lo vas a notar en las orillas. Ahora, ya que empezó a cocerse y como ves empiezan a salir algunas burbujas, vamos a darle la vuelta con mucho cuidado. Y vamos a dejar que se termine de cocer. Y así vamos a estar haciendo todos nuestros hotcakes o pancakes. Vamos ahora sí a darle la vuelta a nuestro último hotcake, y ahora sí ya hemos terminado con los hotcakes y los podemos preparar con lo que más nos guste.
Para esta receta salen aproximadamente 14 de este tamaño con esa cuchara, pero dependerá mucho del tamaño y del grosor que quieras hacer tus hotcakes o pancakes, la cantidad de los que te saldrán. Ya terminamos, reposteros, con nuestra receta de hotcakes. Ahora podemos prepararlo con lo que más nos guste. En este caso yo le puse un poquito de mantequilla y le voy a poner miel de maple. Pero puedes ponerle mermelada o también puedes ponerle leche condensada o lo que más te guste. Hemos terminado con nuestra receta de hotcakes. Recuerda que si te gustó el video, te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y así nos ayudarías mucho. Nos vemos en el siguiente video.